Ya estamos prontos a comenzar esta nueva jornada en el Café de la Gracia. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Saludamos a todos aquellos que nos acompañan en este día, aquellos que están sumándose a esta transmisión. Bienvenidos, bienvenidos. Ahí sí, ajustemos mejor el cuadro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludamos a los que están conectados a través de las distintas plataformas. Un aplauso para todos ellos. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, a los que se están conectados a través de Metanoia TV, mtna.tv, televisión con valores desde Valdivia al mundo. Bienvenidos a través de las redes sociales. Estamos también conectados a través de Facebook Live de Metanoia TV. Estamos también, y agradecemos profundamente también a los medios de comunicación tradicionales, medios periodísticos de renombre en cada una de sus zonas, las cuales nos permiten poder sacar adelante esta transmisión. Agradecemos a La Voz de Pucón para toda la zona lacustre, igual al equipo de La Voz por permitirnos poder sacar, disponer su audiencia para poder transmitir estos contenidos diferentes, creemos nosotros necesarios para incorporar en el debate público actual. También, por cierto, ATV Valdivia, el canal de Valdivia, 29 años ya sirviendo a la comunidad de la región, desde Valdivia, la región de los ríos, también a todos aquellos que están siguiendo esta transmisión. Estamos también conectados en Instagram, en Somos MTNA TV, Somos MTNA TV. MTNA es un acrónimo de Metanoia. Somos MTNA TV. También bienvenidos a todos ustedes, los que estamos monitoreando todas las redes sociales, o tratamos de hacerlo al menos. Así que estén comentando, estamos leyendo los comentarios también en todas las plataformas que podemos. Ahí vemos a toda la gente igual que nos está, a toda la gente que está escribiendo y comentando. Vamos a estar tratando de monitorear todos lados. Si quiere que su comentario salga al aire, escríbalo en alguna de las plataformas de Facebook Live de las tres que le mencioné, porque solo ellas podemos incorporar a la transmisión. Mi nombre es Esteban Hernández Chile dice ahí, es mi nombre para internet, en todas las redes sociales, o estebanhernandez.cl, mi cuenta, mi página personal ahí donde estamos escribiendo y difundiendo algunas de las ideas que nos identifican. Bueno, el día de hoy tenemos un capítulo interesante, bueno, lo decimos todas las veces, pero en realidad de verdad creemos que el capítulo de hoy es un capítulo, tal como dice la introducción. Saludos, dice desde Colombia. Bienvenida, Vanessa. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Estamos, como ya dije, leyendo las redes sociales. Vayan escribiéndonos de dónde se conectan también para poder ir saludando y participando con nosotros. Yo decía que el capítulo de hoy es un capítulo que yo creo que es divergente, es diferente a todos los que hemos visto en los capítulos anteriores. Ya llevamos 5 o 6 capítulos por lo menos, esperamos que queden muchos más. Esta es la segunda temporada. Si usted quiere profundizar un poco más sobre algunos temas de los que hemos estado viendo, busque ahí en YouTube. Somos MTNA TV también en YouTube, y ahí están las playlists con la temporada anterior del Café de la Gracia. Yo les decía que este es un capítulo que de alguna forma es divergente desde el punto de vista que tratamos temas. El capítulo de hoy es un capítulo bastante más práctico, que quizás o al menos el tema permite eventualmente ser un poquito más concreto, porque tal como dice la introducción, lo que queremos hacer el día de hoy es hablar acerca de este dilema, este conflicto entre el cristianismo verdadero y un cristianismo que no lo es. Y en sí ya el tema aparte puede ser un tanto controversial, pero no quisiera, obviamente. Esto es un tema tan interesante que yo tengo que verlo. No puedo tratarlo solo, así que voy a invitar a mi co-conductor, ya panelista contratado en esta segunda temporada, Jorge, que nos acompañe. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Lo hackeé! Entré yo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Ese no es Jorge, ¿o sí? ¿O hubo un viaje en el tiempo y algo pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué te pasó, Jorge? Nos volvimos más viejos, aumentamos los kilos, nos ajustamos la barbita, nos sacamos el gorrito. Estás un poco despacio, Jorge. No sé si puedes darte un poco más. No, sí. Tienes como darte un poco más de volumen.
Oye, saludamos a César Enríquez que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal, amigos? El hombre del serrucho, dicen algunos, ¿ah? El hombre del serrucho. No, yo estoy acostumbrado. O la galleta también podríamos decir. A la galleta estrella, la galleta contratada. En todo medio de comunicación Claro. hay una galleta, ¿ah? ¿Tú sabías eso? Sí, pues alguien tiene que reemplazar. Alguien tiene Siempre que alguien estar a tiene la que guaite reemplazar. por si queda un cupo, ¿cómo se dice? A la guaite, oye, para la gente que nos sigue de otros países, a la guaite es una expresión popular chilena que se usa en un deporte tradicional chileno llamado rodeo y el competidor, por decirlo de alguna forma, que está esperando para entrar, se dice que está a la guaite. Al Claro, ahora contexto cultural, porque vamos a ver quién queda contratado. Vamos a ver quién queda vamos a ver contratado. cómo andamos, sí. Oye, de verdad, no sé si soy yo. La gente, coméntenos qué tal se escucha y yo te escucho bajito, César. Si tienes como, o puedo ser yo, ¿ah? A ver, ¿puedes hablar de nuevo? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo amaneció allá? ¿Dónde tú estás, Esteban? ¿Cómo amaneció? Mira, Aquí el clima amaneció hoy día frío. está mejor que otras veces. Al menos no tenemos tanta lluvia como otras veces. Ha llovido mucho acá, mucho, mucho, mucho. Este último día, Ya. este último tiempo. Pero empieza el frío. Cuando César se escucha bajito, dice, ¿ah? Sí. Otros dicen Ya. que se escucha bien. ¿Quién entiende? No sé. Bueno. Lo importante, si puedes darle un poco a la entrada del micrófono nomás en la configuración, sí, yo me escucho bien. Sí, es que yo tengo aquí un... Ya, pero bueno. El capítulo de hoy, primero que todo, César, bienvenido, gracias por acompañarnos. Jorge hoy día está encomendado en una misión apostólica en otro lugar, así que eso sonó importante. ¿Ah? Eh, Así que Jorge no nos va a poder acompañar el día de Ah, hoy. En una de esas, capaz que si tiene un tiempo, entra al link y puede sumarse. Eh, pero César nos va a acompañar y yo estoy seguro que va a ser un muy buen capítulo también. Bueno, César, tú estuviste en la primera temporada del Café de la Gracia. sí, me vi obligado. Ah, Oye, dice que te escuchas bajo, así que si puedes, o por último, acércate al micrófono, César, si tienes cómo hacerlo ahí. Es que claro, comparado conmigo, a ver si yo me bajo un poquito más, quizás para no comerme todo el audio. ahí se escuchará un poco mejor. Puede ser, puede ser. Yo te escucho un poquito mejor. Pero Un bueno, poquito habla un mejor. poco más fuerte nomás, pues César. Ya, bueno. Bueno, el capítulo de hoy, me froto las manos, el capítulo de hoy es un capítulo, como ya dije, un poquito más concreto, y el capítulo es este dilema, este conflicto entre eh, el cristianismo verdadero y aquel que no lo es. ¿Ok? O sea, vivimos en una sociedad, César, completamente cristianizada, y eso ya suena un poco extraño. Sí. Mira, Mónica dice, hola desde Antofagasta con un sol lindo, qué envidia, qué envidia. ¿Ah? Pucha, Antofagasta, ¿qué podemos decir? El norte. Sí, oye, Sienten frío con 17 grados, con 16 grados sienten frío y aquí estamos con 6. hoy día había anunciado había anunciado 4, creo, la mínima, una cosa así, no sé a qué hora. Angelito nos saluda también, un fiel seguidor de este programa. Gracias, Ángel, saludo, Dios te Hola, bendiga, Ángel. gracias por acompañarnos ¿Qué tal? también cada semana. Buen día, se escucha bien, dice Sergio, también ambos dice que nos escuchamos bien, así que Ya, estamos bien. perfecto. Lo Ya. importante es A que gritar nomás. exacto. Bueno, volvamos al tema. Ya. Cristianismo verdadero y cristianismo que no lo es. O por decirlo así, ahora entendemos que aquel que no es verdadero es necesariamente falso. O sea, aquí no existe Obvio. un cristianismo, no existe un cristianismo verdadero y uno que es mitad verdadero y que igual sirve, por decirlo de alguna forma. No, tenemos que partir estableciendo esto y esto impone un tremendo desafío para nosotros los creyentes y también para todo ser humano para poder de verdad estar completamente seguro de que aquello que creemos es correcto. Y hoy día vivimos en una, ¿cómo decirlo? Para no ser tan irrespetuoso. Algo voy a hacerlo, pero no tan irrespetuoso al menos. Vivimos en un zoológico, en un literal zoológico de doctrinas, de fe, de Mm. cultos, de religiones que se autodenominan cristianas, todas ellas, y sin embargo hay una diversidad, inclusive contradictoria entre muchos de ellos. Y eso es lo conflictivo, porque claro, todos se autodenominan cristianos, pero en realidad a la hora de empezar a analizar los dogmas, las creencias, las prácticas de uno u otro, muchos de ellas son completamente contradictorios. Entonces, claro, mucha gente que no lo es, en realidad quedan como dice Condorito, que otro personaje chileno, popular chileno dice plop, o sea, exige una explicación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es?
qué es verdaderamente aquello en lo cual, lo que verdaderamente es cristianismo. No sé, César, primero hablemos un poco de la situación actual y después vamos ahondando para ir entregando a la gente elementos objetivos con los cuales puede comprender un poco y aprender a distinguir entre el cristianismo verdadero y no. Te escuchamos, César. A ver, tristemente, tal como tú dices, hoy día hay una, hay una mezcolanza, hay una gran variedad de discursos respecto de lo que es el cristianismo, respecto de lo que muchos se arrogan lo que Cristo dijo en la Escritura que teníamos que vivir, agregándole cosas que no están, agregándole obras, agregándole actitudes, agregándole cosas innecesarias para la vida cristiana, y cada uno le agrega una cosa y otra distinta. Tú vas a una iglesia, escuchas un discurso, vas a otra iglesia, escuchas otro discurso, vas a una denominación, escuchas otro discurso, otro discurso. Finalmente, tristemente, mucha gente se ve enfrentada a la pregunta que se plantea, bueno, ¿qué es? ¿Qué es el cristianismo verdadero? Unos me piden que tengo que vestirme de cierta forma, unos me dicen que tengo que consumir ciertos productos, otros me dicen que tengo que dejar de consumir ciertos productos, unos me dicen que tengo que comer de una forma, unos me dicen que tengo que no comer de otra forma, unos me dicen que me tengo que juntar con esta gente, otros me dicen que no me tengo que juntar con esta gente, otros, finalmente todo o gran parte del discurso se basa en aquello que tengo que hacer, como que el cristianismo depende total y absolutamente de lo que yo tengo que hacer, de qué hago y qué dejo de hacer. Cuando, y tristemente esto genera una gran confusión en medio de las personas. Creo que esa es una situación que hoy día está enfrentando la sociedad, eh, y eso lo que genera también es que el verdadero discurso cristiano sea dejado de lado, sea no considerado, sea ridiculizado, porque tristemente los que se arrogan la bandera del cristianismo también dicen una cosa y hacen otra, que eso es lo peor de todo. Dicen Sí, cómo hay que vivir y no y viven viven de otra como forma. dicen que hay que vivir. Mm. No son consecuentes con su mensaje, o no son consecuentes con el Evangelio. Eso es lo peor de todo. Y la gente, las personas, se dan cuenta de esto. Se dan Mm. cuenta de aquel que dice una cosa, pero no la vive. Se dan cuenta de aquel que tiene un discurso para el público, pero en la vida privada es de una forma total y absolutamente diferente. Y ese yo creo que es el mayor síntoma y el más triste de aquellos que se dicen cristianos, que dicen una cosa, que tienen una forma, pero que en su vida privada, en su vida personal, en su vida con las personas, Es no com- son como dicen que deben ser. sí. A ver, yo creo que hay que, si tú lo has dicho bien, César, y adhiero completamente a ese diagnóstico. Vivimos la crisis del cristianismo moderno, tiene muchas cabezas, tiene muchas aristas además. Por un lado está este nivel de hipocresía, literalmente, que ahora la hipocresía es algo que ha acompañado al cristianismo desde el principio de los tiempos. Los fariseos eran unos hipócritas, el propio Sí, Jesucristo claro. se los dice. La Sí, correcto. hipocresía eh, nunca ha logrado, digamos, el falso cristianismo, nunca ha logrado opacar y neutralizar el verdadero cristianismo. Pero quizá hay que partir diciendo esto que suena súper poco auspicioso para gente, pero en realidad el cristianismo falso ha acompañado al verdadero desde siempre. Eso es lo Sí, primero. correcto. O sea, ¿por qué es una conversación diferente y casi filosófica? Porque yo hasta donde conozco la Biblia no nos enseña y no nos explica, digamos, esto. Pero tenemos que entender esto. Y eso impone, insisto, una tremenda responsabilidad en las personas de verdaderamente asegurarse, estar completamente ciertos de que aquellos que se definen como cristianos verdaderamente lo son. ¿Ok? Porque como el verdadero y el falso andan juntos, se requiere algo, voy a dejarlo hasta ahí ahora, hay algo que se requiere que nos permite y nos enseña a poder distinguir.
entre el verdadero y el falso, porque caminan juntos, han caminado juntos durante toda la historia de la humanidad. Y claro, hoy día en los tiempos que vivimos, hay una amenaza adicional que es el nivel de información, de exposición. Entonces usted hoy día abre su Facebook, su Instagram, su Twitter y no sé, los miles, hoy día TikTok. Estoy seguro que para los más jóvenes, no dije ninguno de su interés porque creo que hoy día hay varias plataformas más que tienen más impacto, al menos en los jóvenes que esa. Pero bueno, y usted ve todos esos contenidos, esas plataformas, y todas ellas están plagadas de frases cristianas o que se autodefinen cristianas, etcétera. Y eso hace que en realidad sea cada vez más difícil distinguir entre los dos, entre uno u otro. Mm, Entonces, tratemos de, y ahora ya establezcamos algo. Hay un problema que es grave, hay un problema que es generalizado, o sea que en todo lugar hay cristianismo verdadero y cristianismo falso, en toda ciudad hay cristianismo verdadero y cristianismo falso. Eh, y entonces, por lo tanto, para la gente se resulta cada vez más difícil, porque en todo lugar donde usted está este dilema presente. A donde mira usted va a encontrar este dilema, y por lo tanto va a encontrar en la misma proporción, a veces mucho más representado el cristianismo que no lo es, el falso, que el cristianismo verdadero. E inclusive voy un poco más allá. Inclusive en contextos cristianos verdaderos, hay también dentro personas que no son cristianas y que creen que lo son. mm. Eso lo anuncia el propio Señor Jesucristo. O sea, en toda iglesia cristiana, o en gran parte de las iglesias cristianas, hay personas que no son cristianas porque el trigo y la cizaña crecen juntas. Así lo enseña Jesús. Entonces, lo primero es a las personas, si tuviésemos que establecer una idea central de lo que estamos diciendo, es alerta, porque esto está más presente de lo que ustedes creen. Y necesitamos repreguntarnos, necesitamos tener elementos subjetivos, primero, entiéndase, una certeza interna, pero no es suficiente una certeza interna porque los que no lo son también creen que lo son, también dicen tener esa certeza interna. Lo más importante es una certeza externa, objetiva, que es justamente la virtud que tiene el cristianismo respecto a otros dogmas y a otras creencias, que es el hecho de estar completamente alineado a esta verdad objetiva, absoluta, llamada Biblia o palabra de Dios o escritura o el término que... Y a partir de eso, uno lo que tiene que hacer es juzgar la creencia, la iglesia, el lugar donde va, el texto, lo que escucha, con el filtro, por decirlo de alguna forma, de la Biblia. Eso es un elemento Claro. objetivo inicial. O sea, señoras y señores, así como presentador de televisión, cristianos o no cristianos, la única forma que usted tiene de saber que lo que cree es correcto es conociendo la Biblia. O sea, si usted no Exacto. conoce la Biblia, si usted no lee la Biblia, si la Biblia no es importante para usted, primera cosa, es altamente probable que usted no sea cristiano. Aunque, no, pero es que yo creo en Diosito, es que eso no sirve. Es que yo creo, es que el de arriba me acompaña y me ha traído respuestas, soluciones. Cuando yo he orado, cuando me ha faltado plata para fin de mes, yo he orado y Diosito me responde. Yo he escuchado esta expresión y el de arriba, el jefe, y hay un montón de También. expresiones que no tienen ningún. No, es que, ¿sabes que el otro día, puta, Diosito estaba en un aprieto porque iba a 200 kilómetros por hora y le mentí al Paco y me salvé, Diosito es grande. ¿Me entendí? La cultura nuestra, popular, latinoamericana, tiendo a creer, está plagada de una relación con Dios que no tiene nada que ver con la relación cristiana. Claro. Que estamos llenos de elementos, de expresiones, de ideas, de formas de ver, de una cosmovisión, técnicamente hablando, que se autodefine como cristiana, pero no tiene absolutamente, pero nada que ver con cristianismo. Aún más, es abiertamente contrario al cristianismo. Entonces, la cultura aquí no sirve. Las prácticas y lo que ha hecho usted, su padre, su abuelo, no sirve. Lo que importa es lo que la Biblia dice. Eso es lo Exacto. importante. Exacto. Eh, Eso es lo que rige la vida del cristiano. Y no la rige solamente el que, porque mucha gente asiste a una iglesia
y escucha al expositor. No voy a ponerle el nombre, el título de quién es el que está exponiendo. Quien sea que esté exponiendo. Desde el púlpito, desde el lugar en donde se expone la palabra de Dios. Y demasiada gente se queda única y exclusivamente con lo que el expositor, valga la redundancia, expuso. Pero no van a su casa, no tienen tiempo, no disponen dentro de las 24 horas del día de un tiempo para poder abrir la Escritura, para poder abrir la Biblia y a ver, bueno, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que dijeron los apóstoles? ¿Qué es lo que dice Dios de cómo debo vivir? Si yo soy, porque aquí hay otra cosa, soy yo el que dice ser cristiano. Yo soy el que dice ser cristiano. Ahora, si yo digo que soy cristiano, esto que yo digo tiene que ser consecuente con mis actos, con mi forma de vivir, con mi forma de desempeñarme en medio de la sociedad, con mi forma de desempeñarme con mi familia, en mi trabajo, en mis estudios. Si yo soy cristiano, yo soy distinto, sí o sí, porque a mí me hicieron una nueva criatura. Ahora, como a mí me hicieron una nueva criatura, yo tengo que desempeñarme de una forma diferente. Y esta forma diferente está escrita. Y está escrita en la Biblia. Pero si yo, como buen cristiano, entre comillas, porque demasiada gente, insisto, se considera buen cristiano solamente por el hecho de asistir a la reunión, los días de reuniones, de vestirse de una forma asistiendo a la reunión, y quedándose y escuchando lo que dice el expositor, muchas veces escuchando sin poner ninguna atención, sencillamente estando ahí y escuchar lo que dicen, ni siquiera considerar lo que está ahí. Pero aparte de eso, supongamos que alguien tal como que un verdadero va, asiste, escucha, pone atención, considera lo que están diciendo, pero esa persona tiene que posteriormente ir a su casa y disponer tiempo cada día para leer las escrituras, para analizarlas, para ser edificado por el mismo Dios a través de la escritura, porque la escritura es viva, se transmite vida. Y allí una persona va a poder ver, analizar y decir, esto está bien, esto está mal, va a tener elementos de juicio para poder medir su propia vida. Porque si yo digo que soy cristiano, soy yo el que tiene que medir su vida consigo mismo, no con el otro. Porque mi vara, mi parámetro es Cristo. Y yo allí es donde tengo que apuntar. Ahora, ¿esto es de inmediato? No, no es de inmediato. Pero no puede ser, no es normal, voy a usar esa palabra, no es normal, que una persona asista 5 años, vaya asistiendo a una iglesia y no y su Biblia esté llena de polvo en la casa. La verdad es que no la lee, no conoce, no entiende, o viene y la lee una vez cada 2, 3 semanas. ¿Cómo va a saber esa persona? ¿Cómo va a entender qué es lo que Dios demanda de él? ¿Solamente con lo que le dicen desde el púlpito? Cuando asiste una vez a la semana y las 24 horas del día, el resto de la semana está siendo bombardeado por esta sociedad que la dirige el príncipe de la potestad del aire, está siendo bombardeado por la corriente de este mundo, está siendo bombardeado en la televisión, en las plataformas de streaming, está siendo bombardeado en las redes sociales, está siendo bombardeado en el diario, está siendo bombardeado en su trabajo por todo aquello que el mundo quiere que haga. Entonces, si esa persona no tiene un punto de comparación, si esa persona no dedica tiempo a la escritura para decir, no, esto que me dijeron está mal, esto que están transmitiendo está mal, si no tienen No niveles tiene de una referencia, juicio, la gente hoy día no tiene una claro, referencia con claro, la cual. Ahora, estamos hablando de cristianos, de gente que va a una iglesia, pero también las personas, el ser humano. Aquí en esta audiencia probablemente hay gente que, claro, que se identifica con el cristianismo, que va a una iglesia, que tiene un compromiso religioso, por decirlo de alguna forma, pero también hay personas que en realidad lo único que saben de cristiano es porque que en nuestro Chile al menos, no sé si pasa en otros países, cristiano es sinónimo de persona. Este claro. cristiano me tiene aburrido, dice uno. El vecino, no, este cristiano ya me lo voy a agarrar. ¿Por qué? Pero la gente en general no necesariamente se identifica con la religión cristiana
pero sin embargo se autodefinen como, o se autodefinen como cristianos. Entonces, para esa audiencia, para esa gente, por un lado, o sea, lo primero que hay que entender, lo primero que esta gente tiene que las personas tenemos todos que entender, insisto, vayan a una iglesia o no, tengan un compromiso cristiano o no, es que la única forma de poder asegurarnos, el primer elemento objetivo de poder asegurarnos si somos cristianos, si realmente qué es el cristianismo y conocer el cristianismo es esconderse literalmente en una práctica, como tú bien lo decías, César, en una práctica, una disciplina, en una constancia de estudio bíblico y de comprender lo que la Biblia dice esencialmente. Ahora, vamos a eso. ¿Qué es en los próximos 20 minutos que nos quedan? Tratemos de explicarle a la gente, bueno, ¿cómo yo distingo el cristianismo? ¿Cómo yo puedo verdaderamente, en realidad, chequear a la luz de la Biblia? Porque, claro, yo no puedo ir a leer la Biblia completa ahora, digamos, pero ¿qué elementos tengo que tener para poder comprender y para poder revisar mi vida y verdaderamente, por un lado, saber si yo soy cristiano y por otro lado, saber qué tengo que hacer para ser cristiano? Y aquí se abre, obviamente, un abanico de situaciones, pero yo creo que quizás, César, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, hay a lo menos un elemento, porque aquí hay que entender algo. El conocimiento de la Biblia es relevante, sí, es gravitante, sí, pero no es suficiente. No es suficiente. Mira, Sergio, a propósito de lo que estamos diciendo, mira, Sergio dice algo aquí que está interesante. Dice, ir a una iglesia no me hace cristiano, como ir a Francia no me hace francés. Qué buena Claro. expresión. Moncherry. Aunque me gustaría ir a Francia, hay que decirlo. Así que si hay alguien en Francia que está aquí, podemos ir a hacer un programa en vivo y en directo desde la Torre Eiffel. No hay problema. Llevamos, podemos llevar el Cocaví para poder hacerlo. ¿Ya? Llevamos las cámaras, que no se preocupen, ¿de acuerdo? Claro. Nos llevan a nosotros, pero nosotros llevamos las cámaras. Así que Exactamente. esa parte Nosotros está hacemos tranquila. programa, no hay problema. Sí, exacto, para que no tenga que preocuparse ni de iluminación. No. La persona que nos lleva se encarga de llevarnos nomás y nosotros nos encargamos de todo. Está fácil, está fácil. Sí, Así que si hay algún sí. francés que nos esté siguiendo en este momento, estamos disponibles para ir a tomar café y hacer un programa exclusivo de la Torre Eiffel. Bueno, volviendo. Efectivamente, hablando en serio, fuera de toda talla, como ir a Francia no te hace francés, ir a una iglesia no te hace cristiano. Juntarte con Exacto. cristianos no te hace cristiano. ¿Qué es? Y ahí viene la pregunta. A la luz de la escritura, de esta norma objetiva llamada Biblia, ¿qué nos hace cristianos? Yo creo que lo primero, lo esencial, porque ya lo acabo de decir, conocer la Biblia tampoco es garantía de ser cristiano, porque los demonios también conocen la Biblia, Satanás también conoce la Biblia, los ateos también conocen la Biblia, lo hacen para refutarla. La Biblia Correcto. muestra ejemplos de personas que se interiorizaban en el Evangelio con el propósito de contrariarlo, de humillarlo, de negarlo inclusive. Entonces, todo el conocimiento de la Biblia es importante, es gravitante, sí, pero no es suficiente. Por lo tanto, señora, señor, que usted está escuchando esto, donde quiera que usted esté, lo vea en directo en la retransmisión, ya, si usted abre la Biblia y si usted lee la Biblia, bien, extraordinario, está por buen camino, pero no ha llegado al destino. Está caminando en la senda correcta, pero no ha llegado al destino a donde tiene que llegar. ¿Cuál es ese destino? Y aquí viene lo relevante. El cristiano es esencialmente un alma, una persona que ha sido convencido por la escritura, por el evangelio, ha sido convencido internamente de su condición miserable, culpable y condenada frente a un Dios santo. O sea, el primer elemento esencial del cristianismo es comprender tu culpabilidad frente a la santidad de Dios. Pero si Dios es un Dios de amor, dicen alguien. No, Dios me ama. Sí, es verdad. Pero si usted cree que el Dios de los cielos es solo un Dios de amor, entonces usted no conoce al Dios de los cielos. Porque el Dios de los cielos es un Dios de amor, pero no es solo un Dios de amor. La justicia es de Dios es tan relevante, la santidad de Dios es tan relevante como su amor. Y necesitamos comprender eso. Mira, Evelyn dice aquí, saludos Evelyn, dice, la respuesta se la da el propio Jesús a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, algo imposible para el ser humano, por eso tiene que intervenir Dios. El cristianismo es
El cristianismo es esencialmente nacer de nuevo. Ahora, claro, la gente que nos está escuchando va a decir lo que dijo Nicodemo. ¿Tengo que entrar al vientre de mi madre nuevamente para salir? No, o sea, sí, de alguna forma sí, pero no el de su madre. Tenemos que ser engendrados por Dios nuevamente. Entonces, el primer elemento que hay que entender es que esto es un proceso de transformación tan absoluto, perdón, tan gravitante, tan integral, que se asemeja a un nuevo nacimiento. Según lo que la Escritura dice, es un nuevo nacimiento, pero yo estoy usando un lenguaje Claro. práctico, digamos, más didáctico nada más. O sea, ¿cómo usted sabe que experimentó verdaderamente? Bueno, porque algo fue una transformación interna que cambió. Ahora, ¿cuáles son los elementos de esa transformación? Uno, conciencia de la culpabilidad frente a la santidad de Dios. O sea, que me vi frente al Evangelio, me vi en el reflejo, en el espejo de mi alma, que es el Evangelio, y me vi culpable. Pues eso es lo primero. Es determinante esto, y esto lo hemos dicho todos los capítulos hacia atrás, cada capítulo que hablamos del Evangelio, si yo no veo mi culpabilidad, yo no puedo recorrer al segundo elemento, que es buscar refugio en el refugio eterno, que es Jesucristo. Y esto es lo que la gente se confunde, porque mucha gente dice, no, pero si Jesús, el tatita Dios, Jesús, el abuelito, el papá, como las expresiones que tiene Dios son abundantes hoy día. Y claro, Claro. como tienen una conciencia de Cristo, como que el Cristo era bueno, ¿quién puede decir que Jesús era malo? Jesús era bueno, y por lo tanto, como es bueno, yo creo en él, es mi amigo, mi copiloto, él y yo, somos uno, vamos juntos, caminemos de la mano. Perdona la sorna o la ironía, pero quiero tratar de enfatizar en una idea nada más, porque esa es la que domina hoy día el pensamiento moderno. Una relación con Jesús en donde en ningún momento yo asumo que soy culpable frente a él. Mm. Entonces Jesús no es un salvador. Jesús es simplemente un amigo, un partner que me acompaña. ¿Me Un entiendes? accesorio, se transforma Un en un accesorio accesorio. en mi vida. Yo soy 10 y con Jesús soy 100. Ahora, frente a la escritura, yo soy menos 10. Yo soy culpable de ofender a Dios. Yo soy delante de Dios culpable. Y mientras yo no asuma algo, mientras un alma humana no asuma eso, no puede correr a los brazos de Jesús para ser refugiado por él y su gracia. Mm. Entonces, primer elemento, conciencia de culpabilidad. ¿Cómo sé que soy cristiano? Uno, he sido acusado y he sido hecho consciente de mi culpa. Magnitudes, dimensiones de la culpa, eso es otro tema. O sea, tampoco se trata de... Hay personas que reciben una convicción de su culpabilidad porque todos estos elementos son sobrenaturales. Evelyn lo decía. El hombre Claro. no puede nacer de nuevo en sí mismo. Lo que te hace consciente de tu culpabilidad es una intervención directa del Espíritu Santo en ti. Eso es lo que la Biblia enseña. Es el Espíritu el que acusa de justicia y de juicio, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces yo necesito que el Espíritu Santo venga y me visite. O sea, cada cristiano es consecuencia de una visitación, de una intervención directa del propio Dios. Pero lo primero es conciencia de culpabilidad, lo segundo es correr, uso esta expresión para que se entienda, correr al refugio eterno que es la persona de Jesucristo. Estos dos elementos engendran necesariamente un resultado que es una nueva vida, una regeneración. Una nueva vida que no tiene nada que ver con la anterior. Una experiencia práctica. La regeneración, consecuencia de una experiencia práctica. Yo sí soy culpable, yo sí, no, me mortifico por mi culpa, me golpeo el pecho. Jesús, tú me salvaste, Jesús. Y llevo 20 años viviendo exactamente igual, esclavo del pecado, de la mentira, de la idolatría. Entonces, hay que preguntarse verdaderamente si lo que pasó fue remordimiento, fue una cuestión emocional, emotiva. Hizo una oración. Mucha gente hoy día está plagada las congregaciones y las iglesias de personas cuya única entrada al reino de los cielos fue una oración. Y siguen siendo igual de esclavos del pecado que lo eran antes. Chuta. Yo sé que aquí empiezo a dejar a mucha gente afuera, quizás no lo hago yo, lo hace la Escritura. Exacto. La Escritura enseña que el árbol bueno da buen fruto. La Escritura enseña que el que es siervo de el que es esclavo de la justicia vive para ella. La Escritura enseña que los que viven hoy día en Cristo ya no viven para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La Escritura enseña que Dios quiso hacerse para sí un pueblo nuevo, celoso de buenas obras.
La Escritura dice que el pecado es un elemento atípico, infrecuente en la vida de un cristiano. No, el cristiano no puede vivir pecando siempre. En fin, y un montón de elementos que experimentan, y quizás vamos a hacer un capítulo, ya lo vengo anunciando hace rato, solo sobre la regeneración, experimentan una nueva transformación, una nueva vida que no tiene nada que ver con la anterior. O sea, para ponerlo súper en simple, si una persona se dice ser cristiano pero no ha cambiado nada, entonces no es cristiano. Te escucho, César, si quieres agregar algo a esto. Mira, no, ¿sabes Que la qué? Quería pregunta de hacer la semana no... la verdad es que quería hacer una pequeña reflexión de cómo hemos llegado a este punto, porque a través de la historia, posteriormente a la Reforma y todo lo que ocurrió en el mundo antiguo, el cristianismo no era como lo que hoy día se está viviendo. Ni siquiera, o sea, cuando el cristianismo nació con el Señor Jesucristo y los apóstoles, el cristianismo era otra cosa, la gente notaba que la vida de una persona realmente había sido transformada. Y yo creo que, tristemente, los parámetros de los predicadores cada vez han ido bajando. Se ha ido bajando el parámetro, se ha ido minimizando la gravedad del pecado, se ha ido bajando la exigencia de santidad del cristiano, se ha ido minimizando que una persona siga asistiendo a la iglesia siendo un pecador. Y la persona asiste a la iglesia siendo un pecador y se le llama hermano. Y se usa la palabra hermano sencillamente como una muletilla, porque hay que llamarle de alguna forma, porque las personas que asisten a una iglesia también asumen que todo aquel que pone un pie adentro es hermano, sí o sí. Como que no, asistió 2, 3, 4 reuniones y es hermano. Perdiendo el valor, minimizando el valor de lo que significa decirle a alguien hermano. Porque cuando yo le digo a alguien que es hermano, si yo soy hijo de Dios, estoy diciéndole a esa persona que pertenece a la familia de Cristo, que es coheredero con Cristo. Y Cristo es celoso de su iglesia. Él es celoso de los que son sus hijos. Él es santo. Él es total y absolutamente santo. En Él no hay pecado. Y Él no acepta. Él ama a los pecadores, pero resulta que se nos olvida que los que van a ir al infierno no es el pecado, son los pecadores. Son las personas, sí. Son las personas. Entonces, resulta que tristemente, desde los púlpitos, se ha bajado, el nivel, digo. El nivel, se ha ido minimizando la gravedad del pecado, se ha ido bajando la exigencia de santidad, se ha ido la honestidad, se ha ido bajando todo lo que las características que el cristiano debe vivir y tener. Y yo creo que ese hoy día es tristemente uno de los mayores problemas. Oye, usted ha visto el programa otras veces, ¿cierto? ¿Sabe lo que esa musiquita algo indica? Sí, algo indica. La pregunta de la semana del día de hoy. ¿Qué tengo que buscar en una iglesia cristiana? O sea, ¿cómo identifico una iglesia cristiana? Nos metimos la pata a los caballos, ¿ah? Así es. Así es. ¿Cómo sé que la iglesia donde voy, si usted va a una iglesia, es cristiana? Esa es la pregunta de la semana, del día de hoy. Uf. ¿Disparas tú o disparo yo primero? Dispare usted. Primer elemento. Primer elemento. ¿Cómo sé que busco en una iglesia cristiana? Primer elemento. Que el centro del mensaje, el centro de la predicación, sea Cristo y el evangelio de su cruz.
Ok. Exacto. ¿Qué significa eso en términos prácticos y simples? Primero, que la predicación no se centre en el hombre, que la predicación no se centre en los privilegios o en los resultados que en el hombre genera inclusive Dios. O sea, si yo voy a... Si yo no puedo, no puedo concebir, no se puede aceptar desde el punto de vista de las prioridades del Evangelio que una iglesia gire exclusiva y recurrentemente en los resultados que genera la obra de Dios en el hombre y que deje de lado las demandas de Cristo o lo que significa para Dios la obra de Cristo crucificado. O sea, el centro de toda la predicación no puede ser el hombre. Exacto. Porque y aquí yo sé que es una línea bien sutil, porque claro, cuando nosotros hablamos de la regeneración, estamos hablando de alguna forma de lo que Dios hace en el hombre. Sí, es verdad, pero el propósito de la regeneración, del cambio de vida de un hombre, no es el hombre, es Cristo, es Dios, porque el propósito de la regeneración es que los hombres hagan buenas obras y lleven mucho fruto, porque el fruto glorifica a Dios. O sea, el énfasis de toda la acción en el hombre es Dios. Toda la predicación cristiana gira en torno a Dios, es teocéntrica, no es antropocéntrica. O sea, elemento uno, que el evangelio se predique, y el evangelio es, por definición, un mensaje, un discurso teocéntrico. El hombre y los seres humanos no somos el centro de la predicación del mensaje cristiano. ¿Somos beneficiarios de ello? Sin duda, pero no somos el centro. O sea, el centro de toda la predicación en una iglesia cristiana es Cristo. ¿Ok? Primer elemento. Segundo elemento en la iglesia, que en ella se practiquen, en la iglesia se practiquen eh, tiene un nombre técnico esto, las ordenanzas, los mandatos que el Señor estableció. El bautismo y la cena. No, y la extremunción no existe en la Biblia. Y la confesión al pastor no existe en la Biblia. En fin, y un montón de de otras tradiciones cristianas que gobiernan hoy día, que no tienen un fundamento bíblico. Tenemos que confesar, sí, es verdad, la confesión es un mandato bíblico, pero ningún hombre está autorizado para perdonar pecados. Entonces, por lo tanto, la confesión tiene otro fundamento y no es a una persona. La confesión es un acto de humildad, de dependencia de Dios. Y se aplica en un contexto generalizado, no de forma centralizada. Entonces, una iglesia tiene que practicar los mandatos bíblicos, la cena y el bautismo bíblico. En otro contexto, no la Santa Cena, porque ese término no existe en la Biblia, la cena del Señor. Claro. Podemos hablar en otro capítulo qué significa la cena del Señor y la diferencia con lo que se practica actualmente, pero entonces, primer elemento, ¿cómo sé que la iglesia, qué busco en una iglesia? Una predicación. Ahora, quizás con lo primero es suficiente, porque lo primero engendra todo lo demás. Si la predicación es cristocéntrica, si la predicación se centra en Jesucristo, en su evangelio, en la cruz, en la obra de Cristo en la cruz, y todo gira en torno a ello, eso va a derivar en que las prácticas, las obediencias, los mandatos de Jesús sean una vida, un elemento incorporado en la vida de la iglesia. Ahora, oye, pero ¿sabes que en mi iglesia se canta parado y en otra se canta sentado? ¿Qué importa si predican a Cristo? Y aquí estoy dando mi opinión en esto. Hay un nivel de inmadurez muchas veces. No, pero es que sabes que en mi iglesia usan batería y en otras iglesias y en mi iglesia usan guitarra. La tuya es pagana porque usa un instrumento. Por favor, ¿qué importa? No hemos perdido de vista a veces. Hemos perdido de vista lo esencial. Cristo es suficiente, su evangelio es suficiente. Yo le aseguro que si el Señor se siente incómodo con un determinado instrumento, con una determinada práctica en su iglesia, si el centro de su predicación es el evangelio de Jesucristo y usted es dirigido y en esa iglesia hay dirigentes, pastores, hombres de Dios
temerosos de Dios, maduros, el propio Espíritu Santo va a ir guiando y corrigiéndoles a enmendar aquellas cosas que pueden ser equivocadas, pero que no son trascendentales en la vida de la iglesia. Si se canta de pie, si se hace sentado, si lo hago con pantalones o lo hago con zapatilla, o si tengo que usar un aro o no usar un aro, si uso un tatuaje o no uso un tatuaje. ¿Me entiendes? No perdamos de vista lo esencial en esto. Lo esencial está en el mensaje y por consecuencia en que la iglesia esté completamente sumergida en ese mensaje y que sus hábitos, sus prácticas, sus mandatos, se me olvidó el término técnico que busco, que se llaman los refiriendo al bautismo y la cena, Sí. ¿Alguien si se acuerda? Tiene un nombre técnico eso, no me acuerdo ahora cómo se llama en fin. Tampoco me Si alguien acuerdo. se acuerda de los que me está viendo, acuérdame por favor, ¿a qué me refiero? El bautismo, la cena, tienen un nombre ahí. Entonces esos dos elementos por lo menos, siendo el primero esencial en mi opinión. No sé, César, ¿qué piensas? O sea, mira, el apóstol Pablo dijo: me he propuesto no saber entre vosotros a nada más que Cristo crucificado. Y si cuando nosotros vamos a las epístolas, cuando nosotros vamos a los escritos de Pablo, su Sacramentos, perdón. Listo, ok. Los sacramentos. Sí, los descubrí. Me había olvidado la palabra, los sacramentos, esa es la palabra. Ya, Cuando, perdón, César. sí, no, está bien, hermano. Cuando tú vas a los escritos de Pablo, su mensaje lo centró en Jesucristo. Los evangelios estaban centrados en Jesucristo. El Apocalipsis está centrado en Jesucristo. La Biblia completa apunta a la obra de Cristo en la cruz. No apunta al hombre. El hombre no es el mensaje central de las Escrituras. El hombre no es el ser más importante en medio de las Escrituras. El ser más importante es Cristo. Y el mensaje de la iglesia es Cristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede transformar la vida del ser humano. Él es el único que puede cambiarlo, Él es el único que le puede enseñar, Él es el único que lo puede guiar en su vida, Él es el único que va a hacer que su propio carácter se forme en la vida del hombre. No es nuestro mejor futuro ahora, no es que la bendición, no es que ahora vas a tener mejor casa, vas a tener más dinero, no es que ahora tu vida va a cambiar siempre para mejor y que ahora todo lo que tú no tenías, ahora lo vas a tener, porque las personas, tristemente, demasiada gente se centra única y exclusivamente en los bienes materiales, en qué es lo que voy a obtener a cambio de. Como que esto es un intercambio, es como que si yo me acerco a la iglesia, yo voy a recibir algo. No. ¿Algo material? No, efectivamente voy a recibir algo. Si es que Dios me llama, que va a ser la transformación de mi vida. O sea, Pero, lo que pasa es un cambio completo. Porque César, la gente que cree eso, en realidad no está consciente de que no tiene ninguna esperanza sin Cristo. Exacto. Si el evangelio es un rescate a un alma perdida. Claro, si yo creo que el evangelio es riqueza, dinero, vida, felicidad, paz, alegría, qué sé yo, gozo y todo eso, es porque en realidad no estoy consciente, no entiendo, mi mente sigue velada y cegada para comprender que en realidad Cristo es primera y esencialmente la salvación de mi alma perdida. Si yo no entiendo eso, yo no puedo identificarme o creer que soy cristiano. Claro, si yo entiendo que Cristo es la salvación de mi alma perdida, todo lo demás, todo lo que yo reciba es gracia. Porque lo que yo recibo en la obra de Cristo, que es la salvación de mi alma, es suficiente. Ya lo obtuve todo. Por eso los cristianos no decimos que algo bueno va a pasar. De repente uno escucha discursos hoy día motivacional, tristemente, de algunos lugares que se identifican como iglesia y dicen, oh, viene algo grande para ti. Y uno dice, ¿qué estás hablando? Si lo grande ya pasó, Jesús murió en la cruz, es suficiente. No necesitamos nada más. Lo verdaderamente extraordinario, lo verdaderamente grande para el alma perdida, para el ser humano, porque el alma perdida y el ser humano es un sinónimo, es que Jesús murió en la cruz y abrió un camino de salvación para rescatarnos.
Exacto. Eso es, como tú bien lo has dicho, César, eso es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos absolutamente nada más. No, lo mejor no está por venir. Lo mejor que le puede ocurrir a un ser humano es que el Dios de los cielos ponga sus ojos en él y lo saque de su miserable condición en la que se encuentra. Porque tristemente la condición del hombre, del ser humano en tinieblas, es miserable. Es miserable sin Dios. Es terrible vivir sin esperanza. Es terrible vivir tratando de solucionar los problemas por ti mismo sin ninguna esperanza, sin ninguna comprensión de por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Es total y absolutamente, y es triste, pero la gente se encierra ahí y cree que lo están haciendo súper bien. Cristo es el mensaje que se tiene que escuchar en cualquier iglesia cristiana. Y no es un mensaje que está pasado de moda y no es algo que se pasa por etapas. Es siempre Cristo, 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 Cristo crucificado, Cristo en la cruz, Cristo haciendo la obra, Cristo redimiendo al hombre, Cristo justificando, Cristo haciéndolo nacer de nuevo, Cristo cambiándolo. Dios se hizo hombre. El Dios de los cielos, el Dios creador de todas las cosas, se hizo hombre, vino a caminar entre medio de los pecadores. Él, de forma voluntaria, vino a hacer el sacrificio, vino a tomar mi lugar porque el culpable soy yo, el culpable era yo. Yo tenía que haber sufrido en esa cruz, yo tenía que haber sufrido los latigazos, yo tenía que haber sufrido los insultos, el abandono, la traición. Yo tenía que haber, la mano de Dios, la ira de Dios tenía que haber caído sobre mí y haberme aniquilado, y no una vez, siempre. Pero Él, Cristo tomó mi lugar, y Él en su cuerpo, en sí mismo, se hizo pecado, y Él recibió en sí la ira de Dios para que yo no recibiese esa ira, y hoy día pudiera recibir salvación, esperanza, redención. En toda iglesia cristiana, el mensaje principal es Cristo y este crucificado. Así es. Grandes palabras. Oye, la música. Nos avisora que viene algo más. El video de la semana del día de hoy. Alerta, alerta del video de la semana. El video de la semana es este. Ups. Llamen a los técnicos. Por favor, esta gente, ¿cómo no sabe hacer esta cuestión? Los técnicos. Algo está pasando. Algo está pasando. Hay que echarle carbón al internet. Nos hackearon. Esto es un hackeo. No, le vamos a echar la culpa a alguien, no sé quién todavía, pero a alguien le vamos a echar la culpa. A ver. Oye, lo vamos a resolver. Esto es televisión en vivo y en directo. Que pedaleen, porque pedaleen más rápido para que la... A ver ahora. Ahí sí, mire. Hoy día las... No sé si voy a bajar la música. Pongan atención, está subtitulado. Es un video en árabe, si mal no entiendo el árabe. أو يكون عنده هي حرية القرار وحرية الرأي. طبعا ما بصير لأنه ما بتطلع المرأة من بيتها إلا بمحرم. طب ما أنت بتطلع بدون محرم؟ أنا زلمة وهذا ربنا ما ذكره أو الرسول كمان عليه الصلاة والسلام ما ذكره إنه الزلمة يطلع بمحرم. شرفنا يا زلمة ممنوع. إذا عم تقول شرفك إذا أختك اشتغلت شو بيأثر هذا على شرفك؟ ممنوع يا زلمة. في زلمه بالضروري بيشتغل يعني الرجال عاد بيطلع يعيش لحاله بيشتغل بيقدر عرفت ايه المراه يعني شويه ليه يعني خليني افهم ما هي عادات المجتمع اللي عندنا اذا كان مثلا مكان مؤمن او شيء انه طبيعي حياه طبيعيه مش في مكان حروب طبيعي جدا عادي وين صفة الرجوله في الموضوع شو خص رجولتك
بعمل اختك. شرفي. شو يعني؟ يعني الشرف غالي. شو معناتها الشرف؟ يعني كيف بدي احكي لك؟ يعني فيش رجوله لما اخلي اختي تبات برا الدار عشان تاخذ مصاري وشغل. طيب واذا قلت لها انت ممنوع وهي قررت تروح تشتغل لانه بالنهايه انت عندك راي بس هيدي حياتها هي. بطخها تريح منها. شو يعني بتطخها؟ يعني بموتها. ومين بيعطيك هذا الحق؟ ابوي واخواني وعمامي وقرايبي. بتشوف هذا الحق ما بتشوفه خطأ جدا لانه انت كيف بدك ممكن تقتل حدا؟ لا مش غلط. Oye, qué fuerte. Uf. Deutsche Welle, una televisión alemana, en una entrevista Terrible. en Jordania a un grupo de hombres sobre el rol de la mujer y el rol de la mujer en la vida pública, digamos. Qué fuerte, terrible lo que... Sí, no, fuerte. Ahora, ¿por qué traigo este video, César, hoy día? Y me parece que tenemos tristemente 2 minutos para poder conversar de él. Porque vivimos en una sociedad, particularmente los movimientos progresistas, neomarxistas hoy día, son profundamente críticos respecto al rol del cristianismo y según ellos el cristianismo invisibiliza el rol de la mujer, según Claro. ellos. Esa es la acusación que ellos tienen y que por eso el cristianismo, que las mujeres empoderadas y que claro, el discurso feminista sobre todo es absolutamente contrario a los principios y los valores cristianos respecto al rol de la mujer. Pero sin embargo, lo que ha demostrado la historia misma inclusive es que las sociedades y los países donde más cristianismo hay, las mujeres tienen aún más participación. Yo no veo mujeres criticando Jordania, por ejemplo, a los países árabes, ni siquiera de este lado del mundo. No estoy hablando de ahí. Obviamente allá no pueden hacerlo, allá no pueden haber movimientos feministas, les cuesta la vida a las primeras, inclusive porque la cultura está completamente torcida. En las sociedades en donde el cristianismo no ha influido culturalmente, que tristemente aún quedan muchas, esas sociedades, sus prácticas culturales son tremendamente denigrantes para el rol para la mujer. Correcto. De hecho, el cristianismo ha sido permanentemente un agente liberador de la mujer y ha puesto a la mujer en una posición que es la que con nosotros creemos tiene conforme a lo que la Biblia y Dios nos enseña respecto a eso. Claro. Que es una posición extraordinariamente gloriosa. Ahora, ¿es la misma que el hombre? No, no es la misma que el hombre, pero es gloriosa. Es una relación con respecto al hombre, es una relación de complemento, de complementariedad. No reemplaza, sería muy triste asumir que la mujer reemplace al hombre y sus roles. Pero claro, en estas sociedades donde no hay cristianismo, donde el cristianismo es perseguido, además muchos de ellos, la mujer, su rol está completamente inhibido. Por eso necesitamos cristianismo en todas estas partes todavía. César. Mira, me quiero centrar solamente en algo, voy a tratar de ser corto. En Romanos, en el capítulo 16 de Romanos, el apóstol parte con, se llama, ese capítulo él empieza a saludar a la iglesia y parte hablando acerca de la hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, y le pide a los hermanos que por favor la atiendan en todo lo que ella necesitaba. Ahora, ¿por qué me quiero centrar en esto un poco? Porque hay que ir a la época. Estamos hablando del año 50 después de Cristo, 50, 60, el año 40, en donde en esa época la mujer no tenía absolutamente ningún valor. La mujer era para procrear. Ese era el objetivo de la mujer en esa época. Y resulta que la iglesia, el cristianismo, el Señor Jesucristo, le viene a dar un valor a la mujer que no lo tenía. En ese momento, el hecho de que se escribiese, de que Pablo pusiera atención y dijera, ¿saben qué? Por favor, cuiden a la hermana Febe, que es diaconisa, ella estaba cumpliendo una función en una iglesia, que de acuerdo a lo que la Escritura dice, a los diáconos la iglesia los tenía que elegir. Primera situación, los varones de la iglesia que participaban en esa iglesia eligieron a una mujer. O sea, el cristianismo vino a darle un valor
a la mujer que en esa época no lo tenía. Y desde siempre el cristianismo le ha dado a la mujer el valor que le corresponde. La mujer es compañera del varón. La mujer ayuda al varón. Aunque no estén en matrimonio, la mujer está para ayudar. La mujer está para cumplir funciones distintas del varón, que no significa que tengan menos valor. No significan que tengan menos valor. Pero la mujer, su función es valiosa. Me dejó muy preocupado eso que dijo este muchacho en el video, que Ahora, es mataría la a su cultura. hermana. Es la cultura, y de hecho lo correcto en sus distorsionados códigos valóricos, lo correcto es matar a aquella que rompe esa cultura. Pero bueno, lo vamos a conversar. Lo vamos a conversar en su momento, pero lamentablemente el tiempo nos pilla. Tengo 30 segundos, el libro de la semana, 1,5 millones de oraciones contestadas. A ver si esto nos permite hacer un juego aquí. 1,5 millones de oraciones contestadas. La autobiografía de George Miller. Un hombre de Dios llamado por Dios al cuidado de los niños. George Miller vio más de 50,000 respuestas directas a la oración durante toda su vida. No pidió ayuda a nadie, sino solo a Dios en oración. Como respuesta a la oración, Dios proveyó alimento, vestido y alojamiento a más de 10,000 huérfanos durante todo el lapso de su ministerio en Bristol, Inglaterra. Tal vez nadie en la historia moderna haya demostrado una vida de confianza en Dios de manera más persistente y conspicua que George Miller, una de las biografías más importantes de la fe cristiana. Esta es la primera vez que la autobiografía de George Miller, de 2 volúmenes, es publicada en español de manera completa y sin abreviar. En este primer volumen se narra el inicio de su ministerio y la obra de los orfanatos. John Piper dice: George Miller ha sido durante años un referente para mí en la oración. Su autobiografía es un verdadero huerto de frutos para la construcción de la fe. He encontrado que el camino de Miller es absolutamente crucial en mi propia vida. Estar con el Señor antes que con cualquier otra persona y dejar que Él me hable primero. Qué bien nada nuestro amigo George Miller de Bristol. Es un gran nadador, lleva muchos años con los pies fuera del fondo y mientras nada arrastra atrás de sí a muchos niños huérfanos, a los que por la gracia de Dios está salvando de las inundaciones del pecado y llevando, confiamos, a salvo a la orilla celestial, dijo Charles Spurgeon. Gracias. Yo me despido al tiro. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Gracias por la paciencia, gracias por escucharnos, gracias por comentar a los que comentan, gracias a La Voz de Pucón, a TV Valdía por permitirnos salir en su espacio. César, 10 segundos para despedirse. Chao, que el Señor les bendiga, que el Señor les guíe, les sostenga y que Él se pueda revelar a sus vidas. Que estén muy bien y espero que la próxima semana así esté Jorge. No sabemos. Ahora viene dependiendo del People Metal, el rating define eso. Ya, que esté muy bien. Listo. Chao. Vale. Chao.